Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Buenas tardes con todos los presentes, estimados directores, coordinadores de tutoría, de convivencia, equipo de gestión de cada una de las UGELes de Lima Metropolitana. Como especialista regional de convivencia escolar de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, esta es una buena oportunidad para darles la bienvenida a esta asistencia técnica y el día de hoy nos convoca un propósito fundamental para poder desplegar los lineamientos técnicos que nos permitirán identificar, visibilizar y registrar aquellas iniciativas exitosas que están transformando la convivencia dentro de nuestras escuelas, el bienestar institucional. De pronto, no partimos de cero, porque buscamos poner en valor estas buenas prácticas que nacen de su propio liderazgo técnico y territorial, de tal manera que articulamos esfuerzos para organizar estos entornos seguros y con calidad pedagógica. Entonces, en vista de ello, reconozcamos que los comités de gestión de bienestar y equipos de gestión de bienestar local cuentan con ciertos lineamientos técnicos para esa identificación de iniciativas exitosas en la gestión del bienestar local. Por eso es importante de pronto hacer esta distribución de los capítulos, de estos procesos operativos que el día de hoy vamos a tener a través de esta asistencia técnica, de tal manera que hemos organizado esta presentación en 4 bloques importantes. Están definidos el primer bloque en el que vamos a revisar el fundamento legal, la composición de los equipos que hemos comentado, el Comité de Gestión de Bienestar y el equipo de gestión de bienestar local. En segundo capítulo, en el que nos vamos a detener un poquito en los lineamientos técnicos de este Comité de Gestión de Bienestar para poder analizar las fichas y los procesos de las instituciones educativas. En el tercer bloque abordaremos las funciones que cumple el equipo de gestión de bienestar local a nivel de las UGELes de Lima Metropolitana. Y finalmente, el cuarto bloque en el que vamos a examinar los instrumentos técnicos, las rúbricas de calificación y criterios que usamos para poder validar ese impacto y la sostenibilidad de las iniciativas identificadas. Entonces, avanzando uno a uno, vamos a poder ingresar al primer capítulo que nos corresponde al marco normativo y estructura. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Prácticamente lo que vamos a trabajar es el fundamento, los objetivos y la composición en el que vamos a poder trabajar y fundamentar este trabajo visible. Entonces, a nivel de la normativa nacional, nos respalda el Decreto Supremo 013 del año 2022, el Decreto Supremo 004 del año 2018 del Ministerio, para esa gestión de la convivencia, para ese bienestar, junto con los recientes documentos como la resolución viceministerial, la 212 del 2020 y la resolución viceministerial 085 del año 2026, que regulan las disposiciones vigentes en el bienestar escolar. Y a nivel regional es importantísimo mencionar que la resolución directoral regional, la 1199 del año 2025 de la Dirección Regional, aprueba las 7 políticas educativas regionales promovidas por nuestro director regional, el doctor Marcos Saúl Tupayachi Cárdenas, y quien en concordancia con las normas del comité de la RM 189-2021 y sus actualizaciones dadas desde diferentes resoluciones ministeriales, como la 168 y la 383 del mismo año 2025,
todo se va a constituir como un paraguas normativo para poder tener un único objetivo fundamental. ¿Y cuál es? Generar una base de datos regional de experiencias replicables que promuevan la convivencia sana y fortalezcan los factores de protección. Y sobre todo que podamos contar y elevar este desarrollo socioafectivo y cognitivo en los estudiantes, tanto de la educación básica regular, la educación básica especial, la educación básica alternativa y los centros de Lima Metropolitana, públicas y privadas. Entendiendo esto, es importante que de pronto nosotros también podamos contemplar que esta base normativa, como es el soporte del trabajo con el que nos fundamenta este grandioso trabajo que cada uno de los docentes, directivos, coordinadores, especialistas llevan a cabo, entender que de pronto esta composición del Comité de Gestión de Bienestar eh, es multidisciplinaria, ¿no? Y es participativa. Entonces, en este sentido, incluye, por ejemplo, desde la dirección, la tutoría, la inclusión, hasta representantes de los padres, el municipio escolar, el CONEI. Y según la resolución ministerial 189-2021 del MINEDU, las funciones abarcan desde el trabajo colegiado docente, el fomento, de hecho, de una disciplina sin castigo físico ni humillante, una gestión de brigadas, como está manifestado allí en pantalla, y la prevención de la violencia y el diseño articulado de un plan de todo ese, como lo llamamos, lo que es la fusión de la tutoría y de la convivencia. Es un plan integrado. Entonces, en atención a este punto clave, esta norma técnica exige que de hecho que el Comité de Gestión de Bienestar pueda de pronto formularse esta interiorización y que a través de la ficha 2 que hemos compartido y estamos compartiendo también a través del chat, podamos de pronto tener un lenguaje administrativo, formal, técnico, descriptivo, para poder desterrar también aquellas valoraciones subjetivas y aterrizarlas, de hecho, en un documento en el que formalicen estas buenas iniciativas que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en vista de ello, es importante, vamos a pasar a la siguiente página, porque los lineamientos técnicos del Comité de Gestión de Bienestar es importante darle esa revisión, ese proceso, esa identificación, de pronto que nosotros podamos aprender a caracterizar el detalle de estos lineamientos, de estas iniciativas exitosas y establezcamos estos criterios de temporalidad y de pronto de descripción metodológica para poder registrar en la ficha de evaluación, en este caso, o de identificación de iniciativas exitosas. Pasamos a la siguiente página. Bien, perfecto. En vista de ello, ya nosotros tenemos aquí un panorama en el que contamos que la iniciativa que el Comité de Gestión de Bienestar pueda registrar se encuadre estrictamente en las líneas de acción, tanto de la tutoría como las líneas de acción de la convivencia escolar. Y ya sea por promoción de la convivencia o prevención de la violencia o atención formativa de casos o bajo un enfoque formativo general, a través de esa ficha vamos a poder tener la ruta para poder identificar y detallar este periodo de implementación continua, podamos de pronto, de manera metodológica, describir técnicamente qué es lo que requiere de pronto el Comité de Gestión de Bienestar para poder identificar. Por ejemplo, hacernos ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué se ha hecho como Comité de Gestión de Bienestar? En el que podamos detallar aquellas acciones, aquella metodología que tiene realmente resultado. Por ejemplo, otra pregunta importante es, ¿para qué he promovido esa actividad, por ejemplo, ¿no? Y debo explicar el propósito pedagógico y sobre todo el resultado que está siendo sostenido en el tiempo. Y una tercera pregunta, ¿para quiénes, no? ¿Para quiénes? De pronto identificaré qué factores qué actores están siendo beneficiados
de mi comunidad educativa para que de pronto nosotros podamos vincular esta iniciativa con una de las 7 políticas educativas y en este caso el tema de bienestar en la política número 3, ¿verdad? Del buen vivir, porque de pronto concurre en nuestro sector y de pronto tú puedes decir, pero sí, esta actividad de la política 3 puede estar relacionada con la política 1, por supuesto, porque infunde de pronto esta atención pedagógica. Puede estar vinculada con la política 2, claro, porque genera escuelas seguras. Puede estar vinculada con la política 7, por supuesto, porque genera una articulación con nuestros aliados estratégicos. Y visto en ello, entonces es importante en esta tarde también de pronto diferenciar, ¿no? Cuáles son estas dimensiones y de pronto cuáles serían estas actividades, ¿no? Para poder calificar de pronto un impacto de iniciativa y poder hacer una evaluación como Comité de Gestión de Bienestar dentro de nuestra propia escuela. Esta evaluación nos va a permitir de pronto saber si no tiene impacto alguna actividad propuesta, si tiene un impacto muy significativo, si por ejemplo tuviera un impacto a mediano, ¿no? De tal manera que vamos a tratar de medirnos en ese análisis, en esa jornada que tengamos como Comité de Gestión de Bienestar, de tal manera que la dimensión, por ejemplo, del Comité de Gestión de Bienestar, que es el primer punto que está en el tablero, solicite, por ejemplo, como evidencia las actas de reuniones, los planes que tenemos, ¿no? Como Comité de Gestión de Bienestar. La dimensión B, por ejemplo, si tenemos este plan TOS, de pronto si estamos cumpliéndolo, por ejemplo, un 85%, si está demostrado a través de una RD, a través de un cronograma, y por ejemplo en la dimensión C, que lo he puesto como letra C, un acompañamiento socioemocional, de pronto si tengo evidencias, tengo encuestas del clima institucional, si tengo fotos, un registro fotográfico de talleres, si tengo producción capaz de trabajo constante con los estudiantes. En el capítulo D, que estoy poniendo como letra D, el tema de prevención y atención de la violencia, por ejemplo, si tengo ese estadístico del portal sí se ve y de pronto que ha habido varios reportes que nos indican realmente que hay una cultura permanente y a su vez una atención oportuna, ¿no? En la dimensión, por ejemplo, articulación y trabajo en redes, ¿no? De pronto, si por ejemplo presento oficios de manera constante de derivación formal con nuestros aliados estratégicos, con la PNP, con la DEMUNA, con los centros de salud, ¿no? Si hay esta cultura, entonces de pronto nosotros podemos decir, muy bien, ¿en qué calificación estamos, no? Si no estamos impactando, si estamos impactando, sí, de manera significativa o todavía necesito impactar aún más. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente página, que sí es necesario de pronto esta temática de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que este factor de pronto eh, ha permitido una institucionalización de la actividad, del proyecto, e incluso es operativo, cuenta con recursos, está apropiado para esa cultura de la institución, está potenciado porque incluso tiene capacidad para ser transferido y poder hacer la réplica, ¿no? Entonces, una iniciativa, recordemos que no puede ser una actividad efímera, ¿no? Sino que debe estar sostenida en el tiempo. Y necesitamos analizar 5 factores importantes, como lo vemos allí en la pantalla, de tal manera que nosotros también podamos comprender si está institucionalizada, quiere decir si está insertada en el PI, en el PAD, en la RI de la institución. Segundo, si tiene una independencia operativa. Quiere decir que no dependa de un solo docente o de los fondos externos capaz que podamos tener. Tercero, si hay esa suficiencia de recursos en el que se cuente capaz con espacios, que se cuente con tiempos viables y que a través de esa apropiación cultural, que la comunidad valore, que a su vez exija que se continúe con ese proyecto, porque está dando esos resultados esperados, ¿no? Y a través de la ficha de identificación,
de las iniciativas exitosas, nosotros también permitimos que estas lecciones aprendidas estén detalladas y qué variables han facilitado ese éxito, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros también podamos analizar como Comité de Gestión de Bienestar, por ejemplo, qué obstáculos, qué desafíos se han superado, ¿no? Y dentro de esta evaluación y análisis, también sumar qué pautas concretas se han fortalecido en el tiempo, de tal manera que la operativización que se ha realizado sea visible y esté orientada en esa institución educativa, ¿no? De tal manera que eso se pueda replicar y poder tener éxito. Veamos entonces los lineamientos técnicos del equipo de gestión de bienestar local. Y aquí sí nos dirigimos específicamente, ¿no? Y está dedicado a este maravilloso equipo de cada una de las UGELs de nuestras jurisdicciones. De tal manera, por ejemplo, nos va a corresponder revisar cómo se estructura este equipo técnico y cuáles son esas funciones específicas determinadas, de hecho, para poder realizar un monitoreo también territorial. Entendiendo ello, es importante que esa distribución, tal cual lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Está sostenido de pronto con un trabajo multidisciplinario también. De tal manera, por ejemplo, que quienes lo componen sea el director de UGEL, especialistas de convivencia, tutoría, especialistas de EVE, especialistas de EVA, aliados, ¿no? Eh, Hayan sido seleccionados para ser parte de este equipo. En algunas UGELs, por ejemplo, también incluyen a un representante de Secretaría Técnica, por ejemplo, ¿no? Y de tal manera que estas funciones están destinadas, ¿no? De pronto a través del Decreto Supremo 013 del año 2022 del MINEDU, en el que en el capítulo específico establece que debe haber liderazgo, debe haber cooperación intersectorial, debe haber asistencias técnicas permanentes con un enfoque territorial y a su vez un trabajo colegiado, un monitoreo y una gestión permanente, ¿no? Entonces, el equipo de gestión de bienestar local es el brazo operativo estratégico de cada una de las mujeres y está liderado, de hecho, por el director y está integrado por los especialistas que vemos allí en pantalla, como el de convivencia, el de tutoría y las diferentes modalidades de educación. De tal manera que a través de esta normativa, que es el Decreto Supremo 013 del año 2022, este equipo tiene funciones de alta responsabilidad, ¿no? De tal manera que nosotros de pronto podamos asistir, por ejemplo, a las diferentes alertas de alto riesgo que requieren muchas veces de la atención multidisciplinaria. Entendiendo ello, vamos a también visualizar aquí con nosotros estas, este canal, este diagrama de procesos interconectados, ¿no? Y esta conformación de equipos, de hecho, que está trabajando de manera alineada, estratégica y que funciona, de hecho, como un ciclo continuo, ¿no? Y articulado, de tal manera que inicia con una conformación formal del equipo, con un diseño de un plan de bienestar local y pasa inmediatamente a dar asistencias técnicas oportunas, una capacitación continua en las escuelas y de hecho la coordinación permanente con los gobiernos locales, de tal manera que busca un cierre de brechas pedagógicas, psicosociales dentro de su territorio. Y a través de este interaprendizaje colegiado entre las UGEL y también el equipo de la dirección regional, fortalecemos un monitoreo y fortalecemos la evaluación del bienestar socioemocional. Y yo creo que finalmente podríamos decir que a través de este ciclo constante, de hecho, tomamos la potencia de poder reconocer y también visibilizar estas iniciativas exitosas y el reporte inmediato de alertas críticas que también podríamos tener por una atención intersectorial. Entonces, es importante también mencionar
que hay unos ciertas estrategias, dimensiones de impacto que tiene este equipo de gestión de bienestar local, ¿no? Y los vamos a mencionar tal cual lo estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, que así como las escuelas cuentan, ¿no? Con su comité de gestión de bienestar, en las UGELs el equipo de gestión de bienestar local evalúa su propio impacto y también la sostenibilidad territorial mediante una ficha que hemos preparado y también compartido, que es la ficha 3, en el que podemos identificar justo estas actividades, esta integración de roles. Por ejemplo, vamos a medir ciertos indicadores claves como la consistencia de ese plan del equipo de bienestar local, que también es integrado, ¿no? Y que está de pronto con varias aristas desde los diferentes roles que cada uno de sus integrantes de pronto desarrolla, y de hecho con un diagnóstico de la propia jurisdicción. Y estos resultados de la aplicación local, por ejemplo, del kit de habilidades socioemocionales, ¿no? Y la reducción real de los índices de violencia escolar en la plataforma CICB deben estar contemplados en ese plan. Y en cuanto a esa sostenibilidad que siempre vemos que en el tiempo va de pronto desarrollándose, mejorando, ¿no? Tomemos en cuenta que se evalúa si esa estrategia que está institucionalizada mediante diferentes actos resolutivos, ¿no? Y cuenta con ese impacto en las instituciones educativas. Y hay una capacidad, de hecho, empoderada a través de esa actividad. Entonces, los docentes, los directores han garantizado que de hecho las escuelas puedan continuar gestionando esa convivencia, gestionando esa tutoría de forma autónoma, porque hay una guía desde la UGEL que contempla y direcciona de las diferentes lineamientos y también las diferentes actividades modeladas. Entonces, estimados especialistas, por ejemplo, acá de cada una de las UGELs que estamos presentes también en este webinar, tengan en cuenta que es una obligación de hecho particular en cada uno de nosotros y es ineludible fundamentar detalladamente que a través de esta ficha 3 las razones y factores claves, ¿no? En cada uno de los puntajes que nosotros nos vamos a ir dando mientras nos evaluamos, evite dejar de hecho alguna celda vacía o capaz sin justificación alterna. Perfecto. Pasamos entonces, y es importante aquí también recalcar que según, por ejemplo, esta tabla comparativa, nosotros desde la evaluación, por ejemplo, en una escala 1 que dice que no tendríamos impacto con esta actividad, no, pero sí una escala 5 en el que sí tenemos un impacto, por ejemplo, muy significativo, tendríamos que darnos de pronto una validez, ¿no? Por ejemplo, si esta actividad, esta propuesta, estos proyectos, estas de pronto iniciativas, ¿no? Son excelentes y podrían ser replicables, si están consolidadas o si están en una fase inicial, ¿no? Entonces, es importante también de pronto que lleguemos a estas rúbricas de calificación, porque los criterios de selección, los cuales también están estandarizados en cada uno de nuestros procesos, de pronto tenemos estos 4 criterios del 1 al 5 puntos, ¿no? Entonces podemos darle una consistencia normativa, este rigor de las evidencias, si realmente estamos catalogando esta iniciativa como excelente, como replicable, o si estamos catalogando como que todavía le falta más fuerza, ¿verdad? Entonces, a través de la ficha en el que vamos a poder identificar realmente si y vamos a poder evaluar a través de los diferentes criterios, vamos a poder decir si estamos aplicando una buena práctica y está siendo destacado, ¿no? De tal manera que el gran propósito de esta rigurosidad es estandarizar la selección para poder consolidar esa buena práctica identificada en una red que facilite también un trabajo articulado, ¿no? Entonces, pasamos de pronto a la siguiente para poder también analizar la sostenibilidad de esa iniciativa que capaz lo han hecho en este 2026 o capaz ya hay una iniciativa desde el año, ejemplo, 2024 y que a esta temporada ya podríamos hablar de una buena práctica, ¿verdad? Entonces, en resumen, esta idea fuerza
tiene que ser importantísimo. ¿Por qué? Porque de pronto esta sostenibilidad integra, esta sostenibilidad incluye y nos permite también de pronto hacer y permitir que estos criterios estén estandarizados, no solo en números, sino en productos, en resultados, ¿no? Entonces es importante que las rúbricas, como les acabo de mencionar, nosotros podamos de pronto saber y evaluar realmente si esta iniciativa tiene consistencia, si está alineada, si tiene un rigor, si hay evidencias, si ha pasado de tiempo en tiempo y se sigue produciendo con este buen proyecto, si lo hemos sistematizado, si tenemos resultados, ejemplo, del año 2024, del 25, del 26, si hemos ampliado, si lo hemos mejorado, si realmente lo hemos vuelto, lo hemos socializado, ya es socializado, todos lo están practicando, si las redes educativas lo han adquirido, si de pronto las redes educativas nos ayudan a replicarlo, si de pronto las redes educativas nos ayudan a monitorearlo, ¿no? Si hay rigurosidad, por ejemplo, en esa evidencia, si hay esa sostenibilidad y de pronto si hay una gestión del conocimiento permanente, asistencias técnicas permanentes para lograr el resultado. Entonces, es importante que a través de estas rúbricas de evaluación nosotros podamos también calificarnos en esos procesos de evaluación constante, en esas reuniones que tenemos de equipo interdisciplinario. Muy bien. Entonces, entendiendo ello, vamos a dar algunos ejemplos que van a ayudarnos también a poder direccionar, ¿no? Esta iniciativa que ya están realizadas y que ya empezaron y capaz a través de esta asistencia van a poder de pronto innovar otras más, ¿no? Vamos a ver primero con estos ejemplos de los comités de gestión de bienestar. Vamos por aquí, empezamos como ejemplos. Muy bien, perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos, y es importante mencionarlo, lo he clasificado en 10 ejemplos que podamos nosotros hoy día evaluar. Por ejemplo, si realmente es una iniciativa del Comité de Gestión de Bienestar que lidere la elaboración de su plan, ¿no? Que estén involucrados todos y que sobre todo asegure que haya un feedback. Con este plan hay una retroalimentación. A través de este plan, de pronto yo puedo sustentar la actividad 1, 2, 3 y 5, por ejemplo, ¿no? Y que este plan que está formulado hayan participado todos. Otro ejemplo de iniciativa para asegurar el desarrollo del Comité de Gestión de Bienestar, por ejemplo, es que se hayan establecido esa articulación constante, ¿no? Que el director de la institución educativa siempre está en contacto, hace mesas de trabajo con el centro de salud de su localidad, con la comisaría de su localidad, ¿no? Incluso ellos también van a las aulas, nos permiten capaz unos minutos en el que ingresan para poder darles algunos tipos de tips a los estudiantes, hacen tamizajes de salud mental, qué sé yo. Entonces el director está en constante articulación. Por ejemplo, también es importante, a manera de ejemplo, que se establezcan redes de interaprendizaje, ¿no? Convocan de manera constante al especialista, a la escuela, a la red, ¿no? De pronto que se promueve estos espacios de aprendizaje, de colegiado, y que también se promocione de manera continua, capaz esa gestión de conocimientos. Otra iniciativa, por ejemplo, puede ser que se haya implementado una ruta rápida de reporte, ¿no? De tal manera que ya tienen determinados los roles, que cada uno lidere, por ejemplo, de manera innovadora. Ejemplo, ya saben quién activa un botón, ya saben quién activa un mensaje de texto, ya saben quién hace un grupo de WhatsApp, ya sabemos, todos estamos informados, ¿no? Por ejemplo, de otra manera, una iniciativa podría ser que estén fomentando escuelas de formación familiar, ¿no? De manera constante, no solamente con los VAPE, no solamente con los comités de aula, sino de pronto promueven que cada uno tenga, cada aula también haga sus propias escuelas y luego hacen un gran encuentro estudiantil de familias entre padres e hijos, campañas comunicacionales. Yo recuerdo en una escuela que había una campaña de la radio
como era, la radio asegura la comunicación saludable, ¿no? Así le habían puesto de título, y era todos los recreos, los estudiantes daban noticias positivas para evitar de hablar de tanta violencia durante los recreos, ¿no? Y de pronto se turnaba el municipio escolar, se turnaban los estudiantes líderes para brindar esas noticias positivas. Y también se cantaban Happy Verdes, me acuerdo en pleno recuerdo, en pleno recreo, ¿no? Ejemplo, a los estudiantes, mencionaban a los estudiantes que estaban cumpliendo años en el mes, ¿no? Entonces, eso genera bienestar, eso genera alegría. De pronto, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿no? En este ejemplo que estamos colocando de asistencias técnicas, ¿no? Necesito de pronto invitar de manera constante, sí, a un especialista, pero también identificamos un docente que es el más diestro en su tema. Entonces, él nos capacita en este colegiado. En el siguiente mes, el otro docente le toca capacitarnos, ¿no? Y eso se hace una retroalimentación constante y todos estamos de pronto aprendiendo. ¿Cuál es la finalidad de estos ejemplos, no? La finalidad de que tener iniciativas que se formule, ¿cuál es esa necesidad? Que tengamos condiciones saludables y sobre todo que alcancemos no solo al estudiante, sino a las familias, a los docentes y a todo tipo en su diversidad, a todo tipo de estudiantes, a todo tipo de familia y sobre todo a nuestros docentes, empoderarlos y que se sientan saludables emocionalmente, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, si hablamos ahora a nivel de ejemplos de las iniciativas exitosas de los equipos de gestión de bienestar local, vamos a verlos allí. Por ejemplo, estamos citando algunos ejemplos. Eh, Promovemos campañas, ¿no? Campañas que está contextualizada desde la salud mental. Entonces, para ello hemos preparado mesas de trabajo, para ello hemos preparado ciertas ferias a nivel jurisdicción, de tal manera que esa campaña va a sonar en todas las redes educativas. Y, por ejemplo, dice el especialista de convivencia, dice el especialista de inclusión, dice el especialista, por ejemplo, de tutoría, todos hacemos esta campaña, lo hacemos a través de las redes sociales de la UGEL, de pronto también hacemos reuniones con las redes, con los coordinadores, nos dividimos por esos equipos distritales, de tal manera que esa campaña tiene voz. Salimos de pronto con varios oficios múltiples, hacemos varias documentación, invitaciones, y eso suena, ¿no? Y con el tiempo debido, eso realmente va a tener resultado, ¿no? Por ejemplo, de pronto una iniciativa de generar una brigada de bienestar. Y aquí organizamos, por ejemplo, con nuestros estudiantes del municipio, por ejemplo, regional, con ellos nos ayudan a hacer liderazgo con todos los otros estudiantes, ¿no? O pueden promover que cada red educativa, por ejemplo, eh, mueva a cada uno de los estudiantes líderes para fomentar, ejemplo, la salud mental, para fomentar el bienestar, para fomentar el buen trato, ¿no? Entonces, de tal manera que si lo hacemos o lo canalizamos de esa forma, nosotros generamos ese buen vivir. Una de las iniciativas exitosas que tiene generalmente cada una de las UGELes es promover ese interaprendizaje. Hacen asistencias técnicas, de hecho, hacen capacitaciones. El tema es cuánto impacto se tuvo. Si ha habido un enlace de satisfacción, qué satisfechos, cuán satisfechos están nuestros docentes según lo que han escuchado o lo que han aprendido. Y más allá de cuánto yo doy una asistencia técnica, hago el seguimiento del resultado, estoy haciendo ese acompañamiento de este resultado, lo hago por redes, lo hago por equipos distritales, lo hago capaz por el nivel educativo. Entonces, es importante, por ejemplo, que una iniciativa es que cuenten con una plataforma digital que, como UGEL, hablo como una iniciativa en el que, por ejemplo, allí se haga el seguimiento a las redes, cómo están promoviendo el bienestar, cómo están, por ejemplo, haciendo el seguimiento de cada uno de esos planes del Comité de Gestión de Bienestar. No, no solamente es recoger la información, sino qué hago con esta información. Si yo tengo los resultados del kit socioemocional, ¿qué estoy haciendo
con estos resultados. Entonces, ¿cómo impacto como equipo local? ¿Cómo impacto para hacer ese acompañamiento y ese resultado esperado? ¿Cuál es el tramo en el que me he señalado para tener mi primer impacto, ¿no? Por ejemplo, en el año nos hemos dividido en 3 tramos, 4 tramos, ¿ok? ¿Cómo evalúo mi primer resultado en el primer tramo? Esta plataforma que he generado como un gel para poder tener la información y luego a través de un Power BI, ¿cómo genero este crecimiento de crecimiento? ¿Cómo cierro la brecha? ¿No? Si yo tengo capaz una iniciativa exitosa con los aliados y he generado un aplicativo en el que estén todos mis centros de salud de Lima Sur, por ejemplo, o todos ejemplo, todas las instancias de Lima Sur, todos tenemos una plataforma, todos completamos una data y todo lo lidera el equipo de bienestar local. Ok, ¿cómo lo articulo? ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo lo acompaño? ¿Y qué resultados tengo? Y en base a mi primer resultado, ¿cómo lo mejoro para el siguiente tramo y el siguiente? Y al final, en diciembre, tenemos impacto, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo mencionar. Por ejemplo, sé que hay una plataforma, así se ve. Entendemos que hay una plataforma, pero solo es estadístico, ¿ok? Entonces, como equipo de local, digo, ok, tengo este resultado. Muy bien, entonces, cómo promuevo a través de un aplicativo interno, a través de un Power BI, cómo promuevo que mis otros compañeros del equipo local también puedan conocer, ejemplo, y den señal de la alerta que está suscitando el día de hoy, ¿no? Si ya está registrado, ¿no? Si estamos entregando las alertas mediáticas a tiempo, si tenemos planes de contingencia a tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos de pronto un efecto de ingeniería tecnológica y para ello capaz estos recursos tecnológicos nos van a facilitar informes en el acto y lo vamos a poder replicar también y lo vamos a poder llevar a las redes educativas, ¿sí? Entonces, en vista a ello, estimados, es importante que nosotros con estos ejemplos, nosotros podamos promover esa educación saludable, esa educación que difunda realmente la sostenibilidad del bienestar. Muy bien, viendo a través del chat, ¿no? Es importante también saludar a cada una de las UGELs y poder también a través del enlace que se le está colocando allí con los recursos, tanto las fichas, los lineamientos técnicos y dentro de ellos también la rúbrica, es importante también mencionar que puedes haber algunas preguntas. Si alguno de ustedes ya están algunas preguntas, muy bien, entonces vamos a responder algunas. Déjenme ver también acá el aplicativo. Muy bien, perfecto. Bien, hay una pregunta aquí. Perfecto, lo veo aquí, lo veo allá. Dice, ¿cuál sería la principal recomendación para las instituciones educativas que desean presentar una iniciativa exitosa? Muy bien, muchísimas gracias, maestro, por esa pregunta. Muy bien, ok. Yo creo que no debemos centrarnos únicamente en la actividad realizada, sino en demostrar también claramente que hay una necesidad de identificarla, que hay una estrategia para implementada, ya hay una estrategia, que hay evidencias también de la ejecución, ¿no? Que hay resultados obtenidos y que a su vez también hay lecciones aprendidas, ¿no? Y que estos factores que han promocionado esa iniciativa aseguren la continuidad y una réplica, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque la iniciativa exitosa no es solamente una buena actividad, recordemos, ¿no? Es una experiencia, ¿no? Es una experiencia que va a generar cambio y un cambio que va a ser verificable y de hecho sostenible en el tiempo. Entonces, y sostenible para que el bienestar realmente se genere en la escuela. Muchísimas gracias, maestra. Muy bien, pasamos acá. Hay otra pregunta también que es importante. Bueno, es algo, ahí va. Muy bien, dice, ¿qué significa que una iniciativa esté institucionalizada? Muy bien, gracias por la pregunta. Perfecto, muy bien. Significa que esta iniciativa está incorporada en un instrumento, ¿no? De gestión.
mayormente. ¿Y cuáles son los instrumentos de gestión? ¿No? El PI, el PAT, el reglamento interno, el plan TOES, ¿no? Y yo creo que esta iniciativa, al ser institucionalizada, es parte de esta dinámica regular de la institución educativa. Gracias, gracias por esa pregunta. A ver, siguiente, vamos viendo por acá. Perfecto. Dice, muy bien, acá hay otras que también por aquí voy a coger esta. Dice, ¿cómo se demuestra que hay disminución de situaciones de violencia a través de esa iniciativa? Muy bien, gracias. Bueno, es importante los reportes, ¿no? Los reportes institucionales, ¿no? De pronto los registros de incidencia. Es importante las estadísticas. Nosotros, los especialistas, podemos descargar, de hecho, la estadística del CICB, pero es importante que se haya empoderado de esta temática y se trabaje de manera constante en una sensibilización, ¿sí? Pero a la misma vez en un acompañamiento de qué hacemos, como hice las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y a quiénes apuntamos sobre esto? Entonces, si queremos disminuir la violencia, entonces también es importante socializar en la comunidad esta fortaleza de un trabajo colaborativo, ¿no? Y estos informes de seguimiento es importantísimo para analizarlos, para compararlos entre periodos. Siempre es importante la evaluación de periodos. Por ejemplo, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana siempre enviamos el consolidado mensual a través de esta buena práctica que tenemos del semáforo CICB. Entonces, a través de estos colores, por ejemplo, rojo, verde, amarillo, sabemos cómo va la UGEL 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 2, ¿no? Entonces, qué colorcitos se presenta, cuántos están en modo de proceso, por ejemplo, cuántos están en modo de atención, ¿no? Y esto nos hace una retroalimentación mensual también en las reuniones con los especialistas de convivencia. Entonces, ¿cómo disminuyo, según esta pregunta? ¿Cómo disminuye estas situaciones de violencia? Recordemos, es importante lo formativo, ¿sí? Es importante lo estadístico, pero ese análisis comparativo por periodos. Muchísimas gracias. Vamos a otra pregunta, si es que me permiten aquí. Muy bien. Entonces dice, por ejemplo, las actividades de promover recreos, las actividades de promover capaz espacios abiertos, dice acá, podrían presentarse como una iniciativa exitosa, por supuesto. Un recreo saludable eh, es planificado, de hecho que tiene un sistema de ejecución, ¿no? Tiene un sistema de evaluación y cuenta con evidencias de impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos promocionando un recreo CICB en este mes y lo que nosotros queremos, por ejemplo, es que a través de diferentes dinámicas lúdicas podríamos nosotros aprovechar esos minutos en continuar con este tema de la promoción del buen trato y la prevención de casos de violencia, ¿no? Entonces, una actividad como un recreo saludable puede ser una iniciativa exitosa, por supuesto que sí, porque se encuentra articulada en el plan TOES o porque es parte de un plan regional como la que hemos presentado a través de la RDR 728 y porque también tiene objetivos, ¿no? Objetivos de un bienestar escolar permanente. Muy bien, y vamos a hacer vamos a ver una última pregunta también para poder dar respuesta. A ver, perfecto. Acá, por ejemplo, es importante lo que manifiesta el equipo o parte del equipo de gestión de bienestar local, ¿no? ¿Cómo pueden promover iniciativas? Sí, pueden promover iniciativas propias, por supuesto, o replicadas por otros y mejorados, sí. Por supuesto que sí. La idea es que esa iniciativa o esa buena práctica, por ejemplo, de la UGEL 3, sea impactante también para la UGEL 2, sea impactante para todas. Y si yo lo puedo imitar, ¿no? De hecho, con esta sostenibilidad, con el permiso, de hecho, mejorando también y también a su vez comunicándonos entre UGELes, vamos a hacer grandioso y vamos a llegar a mayores resultados, ¿no? Sea, además de identificar estas buenas prácticas en las escuelas o de las escuelas, también podríamos desarrollar estrategias territoriales de bienestar.
¿no? De tal manera que podamos promover con asistencias técnicas, con capacitaciones y sobre todo con articulación inter y multisectorial, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando nos dicen, va a haber pasantía, ¿no? Viene tal departamento a visitar la UGEL tal. ¿No? Qué lindo, ¿no? Porque ellos han observado que en esa UGEL hay mucho que aprender. Entonces nosotros nos sentimos honradísimos, ¿no? De tenerlos a ellos como visitantes, pero ellos también recogen lo bueno, las bondades y todas esas iniciativas que tiene la UGEL y las vuelven y se las llevan. De hecho, la analizan según su diagnóstico y la replican. Lo mismo sería lindo entre Lima Metropolitana, ¿no? ¿Y qué se hace, no? A mí me agrada muchísimo que cuando hay mesas de trabajo constantes, de coordinación con los especialistas, por ejemplo, de convivencia, cada uno tiene una particularidad y recogemos esas buenas iniciativas uno del otro y lo hacemos, porque al final somos un solo equipo, somos Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, en vista a ello, gracias por cada una de las preguntas, gracias por la asistencia, gracias por estar acá con nosotros y como dice aquí, la educación que merecemos. De hecho, esta asistencia técnica lo que realmente necesita de pronto es impactar en cada una de las escuelas, en cada uno de los profesionales que estamos aquí, pero sobre todo asegurar que cada niño, niña y adolescente de Lima Metropolitana tenga ese entorno seguro, ese entorno acogedor y libre de violencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.